Agradecer siempre la invitación de Lex Academy, del Colegio del Cusco, que los auspicia, y como siempre felicitarte por seguir promoviendo ese tipo de espacios académicos en el que se puede compartir y recordar algunos temas, claro que tienen bastante matiz en la práctica jurídica, ¿no? Este tema bueno, lo aprendimos allá, bueno, en mi caso, ¿no? Allá por el 2012, me parece. Habían bastantes diplomados sobre el tema de la teoría del caso. Bueno, a pesar que, bueno, en Tacna desde la implementación del código es del 2008, ¿no? Pero yo recién ingresé a la fiscalía, claro, 2011. Por ese tema me empapé bastante de los libros, la Escuela del Ministerio Público promovía bastantes cursos sobre estos temas. Y último, bueno, también he visto que el tema ha sido rescatado por el doctor Peña Cabrera en un libro que ha publicado el año pasado, que es La teoría del delito y la teoría del caso en el proceso penal. Y precisamente alguna de la utilidad, digamos, la teoría del caso que voy a mencionar en las diapositivas, pues son extraídas de este libro que se los recomiendo, todavía no lo termino de leer, pero sí es importante. Y bueno, como lo diría el doctor Peña Cabrera, la teoría del caso es una metodología de trabajo aplicable al proceso penal. Empieza él comentando sobre este tema, desmitificando algunas cosas, que no es, ¿no? Y en todo caso decir, ¿por qué tenemos que conversar sobre la teoría del caso? ¿Por qué sería importante? ¿Qué podemos extraer? ¿De qué nos va a servir para nuestro trabajo, para nuestro quehacer diario? Más adelante, al final, les comentaré algunos casos que bueno, me ha tocado ver en algunos casos, por azares, así, de comentarios de algunos compañeros, hemos podido revisar puntualmente algunos expedientes y también por algunos casos que son de conocimiento público y son también utilizados para la práctica jurídica, las técnicas de litigación, ¿no? Que es demasiado importante este tema. Pero también es bastante sencillo lo que voy a decir y que lo puedo resumir en poco tiempo, ¿no? Bueno, en principio de decir que la teoría del caso no es igual que la teoría del delito. Mucho menos se trata de algún conflicto de teorías o algún antagonismo que pudiera existir. No se ubican en lugares opuestos, es decir, no, sino más bien que la teoría del caso, como metodología, se sostiene en una correcta teoría del delito. Entonces, hay una convergencia. Pues eso es una cuestión lógica que bajo una estrategia de argumentación no podría conducirse exitosamente sin una base dogmática sólida y bien estructurada, en definitiva. En ese sentido, el peso de, perdón, estoy un poquito mal de la garganta, el peso de nuestros argumentos o de nuestra exposición, que es la teoría del caso que vamos a plantear, se debe remitir, pues, sin lugar a dudas, a un conocimiento jurídico pleno, la teoría del delito. También debemos indicar de que la teoría del delito no se va a limitar a la etapa del juzgamiento. Pues había antes, también hubo en su tiempo una crítica sobre este tema en el que nosotros no nos encontramos en un sistema de valoración de prueba de íntima convicción a través de los jurados, como hay en Estados Unidos, en el que los abogados, a partir de esas técnicas de persuasión, ¿no? Logran convencer a las personas dentro de lo emocional o dentro de esa sensibilidad hacia con su versión de los hechos. Pues tenemos a un juez que es un profesional del derecho, y que va a ser muy difícil que pueda él decantarse o orientar su decisión sobre subjetividades, emociones. Y entonces, esa era la crítica, decir si realmente se debía remitir solamente a la etapa de juzgamiento, y no es así. No es así, no solamente se remite a esa etapa estelar en que se desarrolla y se crea la prueba, sino que en realidad la teoría del caso la tenemos que tener presente desde que tomamos conocimiento de los hechos. En la fiscalía, desde el momento en que la fiscalía toma conocimiento de una denuncia, ya debe generar una hipótesis, porque a partir de esa hipótesis es que despliega actos de investigación, ¿no? Que son pertinentes, conducentes, útiles y legales, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, debemos reconocer que la teoría del caso tiene importantes implicancias, inclusive desde las primeras etapas del proceso penal.
desde las diligencias preliminares. ¿Qué más? Naturalmente también podríamos cometer el error de asociar o limitar la eficacia de esa teoría del caso a las técnicas de litigación oral, que como bien lo señaló que me ha precedido en este tema, en realidad están concatenados, están supeditados. La teoría del caso es, como le digo, es una metodología, es una forma de abordar este caso y los hechos y lo que tiene la misión como objetivo, como según la parte que te corresponda, pero esa tiene que también ir de la mano de una buena estrategia, de una buena técnica de litigación, de una buena estrategia para hacer, como ya lo mencionó, los alegatos de clausura y demás formas de intervención durante todo el proceso, ¿no? En todo caso, lo que se quiere expresar a través de esta teoría del caso no debe entenderse como una limitación a ciertas etapas del proceso, como ya lo dije, o en las etapas de la litigación oral, ¿no? Sino debe entenderse un poco más amplio, ¿ya? Sí podemos asumirlo que es como una estrategia en la conducción de esa hipótesis jurídica que nos hemos planteado. Como le digo, desde la fiscalía, el momento que toma conocimiento de la denuncia y genera una calificación jurídica, una disposición, y también tiene que evaluar los actos de investigación que sean pertinentes para esa hipótesis que se ha formulado y también para la defensa, que tiene que establecer qué acciones va a dirigir en sus esfuerzos para demostrar también sobre esos hechos sobre la posición que arguye pues su defendido, ¿no? Cada parte, ¿no? Tiene una versión de los hechos, tiene una óptica de cómo pasaron. La decisión final finalmente contiene un juicio de valor, pero antes de ese juicio de valor debemos explotar al máximo toda la información que podamos reunir y que nos permita a nosotros convencernos de qué es verdad y qué sucedió. Entonces, vamos a empezar con ¿dónde está? Vamos a poner esto aquí. Nilton, ¿se puede ver esto? La diapositiva. Aún no, doctor. ¿Aún no? A ver, vamos a verlo. A ver, a ver. Compartir. Y le damos a presentación. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ya, muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Muy sencillo. Un argumento no se puede sostener en principios sin los hechos. La teoría del delito, la dogmática, la construcción de los elementos del delito, parte por una acción, una conducta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿En qué circunstancias? ¿De qué manera intervino? ¿Cuál fue su participación? Entonces, lo primero es centrar pues los puntos, los hechos relevantes, los puntos medulares, aquello que yo tengo la solvencia de poder afirmar y también lo que puedo negar, ¿no? Ese es básicamente el elemento fáctico, los hechos, muy sencillo. El elemento jurídico, bueno, no basta solo la mención de la norma, vale decir que también es entender el sentido o la interpretación y los alcances de esta norma, que puede ser sustantivo procesal. Los elementos descriptivos, valorativos, normativos, de los elementos subjetivos, el dolo, el ánimo, elementos subjetivos diferentes del dolo. Y el otro, y el elemento probatorio, que es aquello que yo puedo probar. Las evidencias, la fuente de prueba, la legitimidad de la extracción de la fuente de prueba. ¿Qué necesito probar y cómo puedo probarlo? Y puedo probar esto que voy a afirmar. En realidad, todo esto va también concatenado. Es si yo afirmo algo, uno, porque es importante que yo afirme esto, porque es lo importante para el tipo penal, y porque además puedo demostrarlo. A ver, la siguiente. Características de la teoría del caso. Debe ser única. Y con esto no me refiero a de que sea la misma o que no tenga una variación absoluta desde esa primera hipótesis que nos hemos planteado hasta la etapa del juzgamiento, sino de que esta se va construyendo, hay que entenderlo así.
hay un primer planteamiento, e incluso desde los alegatos de apertura, en el desarrollo de los exámenes de los medios de prueba, hasta los alegatos finales, incluso en los alegatos finales es pertinente invocar parte de aquello que se sometió al debate, porque precisamente sobre eso es lo que el juez ha prestado atención y va a extraer ciertas cuestiones que deben ser resueltas. Entonces, nos tenemos que permitir construir una teoría del caso que pueda, digamos, afinarse todos los casos en función al desarrollo probatorio, pero tiene que ser la misma. No puede ser tentando o pescando o buscando la suerte de qué podría pasar en el futuro. Am, con un ejemplo, en un caso que hace tiempo lo vimos de violación sexual, son los casos que no me gusta ver mucho, en verdad. Mm, es un crimen que debería descender en las estadísticas, pero que pasa, ¿no? Y la estrategia de la defensa se dirigía a sostener de que, uno, am, sucedió en un evento de una fiesta, por tanto, habían tomado licor y entonces estaban muy ebrios, al punto que no estaba, probablemente no era consciente de sus actos. Pero a pesar de que no era consciente de sus actos y que no recordaba todo esto que había pasado, se dio en una situación donde también hubo consentimiento. Pero que además de todo esto, como no se habían conocido, de- según su versión, ¿no? No tenían tanto conocimiento, en el tiempo que se habían conocido, digamos, no había un tiempo suficiente para conocer su edad verdadera y por tanto había confiado en que esa persona superaba pues el umbral de los 14 años. Clásico, ¿no? El error de tipo. Entonces, decía error de tipo, culpabilidad, era consciente de sus actos y consentimiento, antijuricidad. Entonces, si estos argumentos se los expresas, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto hay que entender que nos permite orientarnos o ordenar un poquito nuestra vida, porque hay vasta información, los expedientes son voluminosos. Y entonces, si se pretende su estrategia plantear tres defensas diferentes que no eran del todo coherentes según los hechos, le va a ser bastante difícil poder resultar ser creíble. Y más parece que en realidad que está tentando a ver cuál podría, cuál podría calar mejor, ¿no? Según lo que la fiscalía pueda demostrar. Entonces, cuando decimos que uno de los elementos que tiene la teoría del caso debe ser única es porque nos permite sostener afirmaciones concretas, afirmaciones bastante difíciles de refutar, afirmaciones que sean contundentes. Con eso me refiero a que sea única, que tenga esa solidez. Tiene que ser clara, tiene que ser simple. Lo más claro, lo más sencillo es lo más fácil de creer. Las versiones que tienden a concentrar demasiados detalles y además involucran cuestiones tan excepcionales, pues tienden a, bueno, a generar también desconfianza. Y eso es algo bastante natural, algo que seguramente todos lo hemos visto cuando hemos escuchado la historia de alguien, ¿no? Si se concentran en explicar demasiadas cosas muy así extrañas, ya se tiene duda sobre todo lo que dice es verdad. Es decir, cuando se incurre un poquito en la exageración, en algunos casos hasta en el histrionismo. Entonces, lo más correcto, lo más apropiado sería recomendar que la teoría del caso debe ser algo bastante simple, bastante sencillo de poder expresar. Y a propósito de esto, les recomiendo, en el caso de Aurelio Pastor, que nos dejó, bueno, dos casaciones muy interesantes, una que la hizo porque le denegaron recurso de apelación y que se fue vía nulidad de acción y se fue a la Suprema, y la otra que se resolvió de fondo si era tráfico de influencias o no, sobre eso, los audios que se revelaron por esta exalcaldesa que está en un proceso de vacancia y que él está pidiendo dinero para poder interceder ante la Corte Suprema y ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo pueden encontrar en YouTube
Y es por la intervención del doctor Nakazaki. Muy interesante. Y el doctor Nagasaki lo resume en que para determinar o para resolver este caso, había que determinar qué significa ejercer la abogacía y cómo ésta no puede remitirse sino, lógicamente, al código de ética del abogado. Y por tanto, si el código de ética del abogado establecía o enmarcaba o desarrollaba, mencionaba, construía, explicaba que la gestión de intereses se puede desarrollar de tal manera y esa forma se podía homologar a las conversaciones que se habían propalado en los audios, pues naturalmente estaba haciendo ejercicio legítimo de su profesión como abogado. Ese fue el argumento, inclusive utilizó menos palabras de las que estoy utilizando ahora y fue bastante sencillo. Es bastante persuasivo y convincente su argumento y la forma de explicarlo. Por eso se los recomiendo mucho que lo vean. Es, creo que más de 1 hora y 40 el video, pero les sugiero que se adelanten solamente a su exposición. Y escúchenlo y luego digan, me convenció. Más adelante escuchen la posición de la fiscalía, que también recupera partes del audio que no lo dijo el doctor Nagasaki, porque obviamente orientó un poquito aquellos hechos que son preferentes pues a su posición. Pero de verdad que es muy convincente por la sencillez de su argumento, por lo simple de su argumento, por lo básico de su argumento, pero muy contundente. Lo mismo que hizo en el caso de Magali Medina, cuando se publicitaron que también nos dejó una jurisprudencia sobre el principio de confianza, cuando se publicitaron las fotos de Pablo Guerrero, creo que fue el deportista, y bueno, Magali Medina en su revista fue publicado que creo que había faltado su concentración, y entonces Magali Medina, unos argumentos para el proceso que se le imputaba es, bueno, yo he confiado en que el profesional encargado de recopilar esta información, de tomar las fotografías, pues es una persona que de amplia experiencia y yo he confiado en su trabajo, punto, principio de confianza. Y entonces, ese argumento también es claro, es sencillo. Tú confías en alguien en su experticia, en sus antecedentes, en su bagaje profesional, ¿cómo no? Y en la información que te brinda. El argumento es lógico, es sencillo, es básico, es claro. Esa es la idea. El tercer característica que se busca es que sea breve. Como les digo, en los procesos penales la información es vasta, es voluminosa. Y el tiempo también que se tienen en los juzgados para resolver casos, como se hacen con la carga procesal que tienen, el tiempo no es muy largo. El tiempo es brevísimo. Los tiempos que uno tiene para explicar algo debe ser 10, 15 minutos, 20, a lo mucho. Además que también mucho tiene que ver con el tiempo que nosotros brindamos atención a algo, ¿no? Si tenemos que atender algo por 4 horas, probablemente se nos va a quedar aquello que pudimos escuchar en la primera hora, va a ser, en ese momento se nos queda, causa una impresión más duradera, y aquello que se dijo después, va, probablemente no tanto. Pero si buscamos persuadir a este juez, ¿no? Entonces debemos de aligerar el tiempo, hacerlo más breve, conciso, sencillo, básico, sólido, contundente, y sería perfecto. Por supuesto tiene que ser coherente, tiene que haber congruencia en todo lo que se dice, en esa hipótesis, en el planteamiento, en la exposición de la evidencia. Tiene que haber una coherencia de que todos los elementos o en toda la información converge hacia un mismo sentido. No debe haber dudas que todo fluye naturalmente hacia aquello que es mi versión de los hechos. Finalmente debe ser veraz y eso tiene que ver con aquello que puedes probar. Si se, si se dice un discurso, una narración que pueda ser muy, muy hermosa, tal cual un libro, yo leo muchas novelas y te atrae tanto la historia que pues la continúas y puedes estar leyendo muchas horas. Y, mira, ese es el poder de esa, de la narrativa, ¿no? Que te persuade y te capta la atención. Y puedes captar la atención por muchas horas en esa narrativa, pero el problema es que si
puedes captar mucho la atención, pero si nada de aquello que has dicho puedes probarlo, estás frente a una persona también formada en derecho y que obviamente, pero ¿de qué sirve toda esa exposición si no tienes los elementos que te permitan sostener cada una de tus afirmaciones? ¿Verdad? Lo que veíamos también en motivación externa, ¿no? Cada premisa debe ser lo suficientemente demostrada también por el juez, tal igual que lo que le pedimos, ¿no? No basta una buena narrativa, una novela, al momento de construir la historia según nuestra versión de los hechos, sino de que esta debe ser cierta, debe ser veraz. Y nuevamente nos repetimos, debemos dar un mensaje único, sencillo, claro, breve, coherente y veraz. Eso es todo. ¿Qué es la teoría del caso? Estos conceptos lo vamos a leer juntos. Lo he extraído precisamente del libro del doctor Piña Cabrera. Cita a Mauet y dice: la teoría del caso, antes que nada, explica por qué la gente implicada actuó de un modo en que lo hizo. Esta debería ser una historia persuasiva, que constituye un fundamento para la presentación de la evidencia y de los argumentos durante el proceso. La teoría del caso también sirve como punto de referencia por la cual cada ofrecimiento de testigo y de pruebas debería ser regulado. Cómo este testigo o prueba instrumental mejora la teoría del caso. Finalmente, la teoría debe ser una declaración que una mayoría de los miembros del jurado podrían ellos mismos producir y retener. Otro concepto más, de Benavente Chorre, que tiene muy buenos libros, por cierto. La teoría del caso no consiste solamente en narrar esta historia desde la óptica de la parte expositora, con la finalidad de persuadir al juzgador, sino que es, por un lado, la herramienta metodológica por excelencia que tienen las partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los hechos materia del proceso. Y por otro lado, es un sistema o aparato conceptual que permite la articulación de tres niveles de análisis: fáctico, jurídico y probatorio, los cuales no solamente benefician a las partes, las cuales procuran al amparo de sus pretensiones o intereses en ese proceso, sino también al juez. Como le dije, no hay mucho tiempo, dado que se le brindará una carga informativa tal que le permita contar con los elementos de juicio y decisión para resolver el conflicto de intereses jurídico penal al cual ha tomado conocimiento. Claro es que bajo la teoría del caso buscamos persuadir al juzgador a que vea bajo una lente que es nuestra versión de los hechos, que esta es la verdad, que esta es la respuesta, que esta es la solución, porque según los hechos que podamos exponer, según nuestros argumentos que podamos construir a partir de hechos, interpretación de la norma y la prueba que podamos acreditar sobre esos hechos, pues es la solución correcta, es la solución justa. Y ya para concluir, vamos a mencionar todas estas ventajas o utilidades que tiene pues la teoría del caso conforme a lo que indica el doctor Piña Cabrera. Y fíjense, por eso es que, como le decía, eso es un tópico que no está exactamente en la doctrina, está más asociado un poco a las técnicas de litigación porque es parte de la estrategia que se tiene, ¿no? Pero esa estrategia pues es importante, ¿por qué? Porque nos permite ordenar nuestras ideas. Como le digo, hay vasta información. Y créame que es algo que a pesar que ha pasado muchos años desde lo que en su momento era bastante común tener diplomados enteros sobre técnicas de dirección oral y teoría del caso, hoy por hoy, bueno, veo muchos casos he visto en el que, digamos, por una, me parece, incorrecta apreciación de determinados tipos penales, se orienta la actividad probatoria hacia aspectos que no son sustanciales. Por ejemplo, en el delito de usurpación, en muchos casos se suele cometer el error de
enfocar la actividad probatoria hacia el mejor derecho de propiedad. Claro, ustedes están escuchando y dicen, pero eso no es correcto. Y sin embargo sucede. Y sin embargo pasa. Sin embargo, hay actos de investigación que se dirigen, porque también los piden las partes, a la municipalidad para que el área catastral emita un informe, se le pida a registros públicos, remita los títulos archivados sobre los planos que en su momento fueron presentados, se le envía información a Lana y a todo ente que tenga información sobre el mejor derecho de propiedad, cuando en realidad tiene que ver con la posesión, ¿no? Y cómo esta es afectada a partir de un acto de violencia, de amenaza, actos ocultos, abuso de confianza, ¿verdad? Los medios comisivos de delito de usurpación. Y esto que realmente lo he visto en muchos casos. También vale mencionar de que, por ejemplo, hasta en los casos de violencia verbal, como les digo, tenemos que a veces estratégicamente ser un poco más ordenados al momento de retroceder un poco sobre los juicios de valor. Está bien el argumento de que hubo violencia verbal, pero ese debe ser, digamos, la parte final con la que nosotros concluimos, pero antes tenemos que analizar qué acción, qué hizo básicamente, cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo. Esto es todavía importante para nosotros poder calificar las conductas, calificar esas acciones. Esto es algo que parece tan natural y que no debemos olvidarlo, porque a veces nos decantamos en expresiones que ya contienen un juicio, pero a veces nos olvidamos de que debemos regresar en un análisis previo para verificar estas acciones. E importan mucho esos detalles para poder nosotros establecer qué es importante probar en este caso. Y bueno, vamos a mencionarlos. Aquí lo que dice Peña Cabrera, resulta de vital importancia, bueno, para toda la tramitación del proceso penal, como ya lo dije, no solamente es para el juicio, sino también desde los primeros actos de investigación. Pues también la parte de la defensa también tiene visto bastante activismo, ¿sí? ¿Sí? De ofrecer actos de investigación pertinentes, útiles y consistentes, y ya también con una hipótesis bien planteada y bien cimentada. He visto unos casos muy bien planteados, donde la tienen clara hacia dónde están apuntando, hacia dónde están orientando la actividad probatoria, que finalmente es la que se canta por su versión, ¿no? Permite, esta parte es clave, ¿no? Permite pensar organizadamente y monitorear cada etapa del proceso. Esa parte de la organización es importante. Esa parte en que nosotros disgregamos, desentrañamos, desmembramos realmente la información y podemos elegir aquello que es más útil. Permite realizar un análisis estratégico y programático del caso según la perspectiva. Todo depende de esa estrategia. Antes de avanzar sobre actos de prueba o sobre recabar información, sobre qué fuente de prueba me decimos, tengo que establecer, como le digo, hacia dónde quiero llegar, cómo voy a llegar a lograr esta conclusión. Y precisamente me tengo que plantear pasos a seguir, ¿no? Un método a seguir. Una metodología, utilizando determinadas técnicas. Permite trazar el programa metodológico de la investigación. Permite identificar los hechos relevantes del caso. Obviamente, yo no, por ejemplo, no estoy de acuerdo a veces en las imputaciones que son sábanas, que son párrafos y párrafos enteros. Me gusta más poder identificar los hechos y además también hacer una imputación un poco más breve, puntualmente ya, y quizás con un juicio de valor sobre estos hechos que he mencionado, para que de tal manera quede claro. Además, también es sugerente que hasta en cualquier tipo de presentación de argumentos, yo utilizo bastante los subtítulos en la presentación de mis escritos. Eh, lo resumo por partes y a veces hago una conclusión menor sobre estos 2 o 3 párrafos para finalmente dejar una idea. Permite ordenar y clasificar la información del caso que, como lo dijo, es abundante. Van a encontrarse con casos de tomos y tomos y tomos. Y entonces es importante desde ya, desde un comienzo, haber elegido una estrategia sobre la posición que queremos abordar. Digo de investigación porque siempre hablo por la fiscalía. Y que nos permita siempre también orientarnos y no desgastarnos
en los recursos que tenemos, que por cierto son limitados por los muchos casos que se tienen. Entonces, hay que tenerla clara desde el comienzo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Y por eso, pues, como les decía, hay que tener un conocimiento básico de teoría del delito, teoría de la prueba, para saber sobre cómo voy a poder determinar si es responsabilidad o no, que es finalmente lo trascendente, ¿no? Nos va a permitir realizar un juicio de tipicidad y adecuar los hechos al tipo penal rápidamente, porque ya lo tenemos claro. ¿Qué hechos son relevantes para mí para poder resolver este caso? Y por supuesto, nos permite fijar un objetivo específico, que tanto como el fiscal y el defensor ya pueden disponer sobre a veces nace tácitamente, cuando ya tanto la fiscalía tiene una postura, una versión de las cosas, y también la defensa hace lo propio y expone cuál va a ser su postura. Esto resulta para mí mucho más interesante, más académico a veces de evaluar esos expedientes, porque ya vas también centrando, vas enfocándote a qué es lo debatible, qué es lo controvertido, qué es aquello que se tiene que discutir por sobre todo lo demás. Esto a veces no es, esto sí, sí es importante. A veces, no sé por qué, pero por ejemplo, en algún caso de un amigo que me comentaba sobre un hecho y lo quería plantear, me explicaba, digamos, toda la historia, pero esa historia decía, yo quiero probar que toda esa historia es cierta, ¿ya? Pero digamos, de los hechos lo podías también desmembrar, digamos, en líneas, ¿no? Hecho A, hecho B, hecho C, hecho C, ya está. Pero no comprendía cuáles eran los hechos relevantes para el objetivo que quería, demostrar que no se cumplía este tipo penal. Pues, en mi consideración, ¿no? Ocupaba bastante tiempo en indagar de información sobre hechos que en realidad no tenían tanta realidad, no eran tan trascendentes. Y sin embargo, construía argumentación y construía información, construía, se enfocaba demasiado en otros aspectos que eran para mí secundarios. Y eso es desgaste también, de tiempo y de esfuerzo. Permite determinar los resultados que se esperan. Si uno lo tiene clara, si uno sabe lo que está buscando y ya tiene muy claro el objetivo, pues naturalmente podemos también advertir cierta predictibilidad, ¿sí? Ya podemos, de verdad, sí, cierta predictibilidad. Tanto además que nos apoyamos con la jurisprudencia. Y además nos permite determinar posibles escenarios a, a la conclusión de este proceso. Nos va a permitir también, finalmente, de esta vasta información, seleccionar aquellos elementos de comisión que sean relevantes. Cargo de descargo, es indistinto la posición. Y también va a permitir detectar las debilidades propias y de la contraparte. Esto también es importante. Y esto sí he visto, sí he notado muchos abogados y fiscales que se preparan bastante sobre esto. Y hace poco también tuve la experiencia de conversar con una persona que bajo su tesis se apoyaba en un argumento, digamos que sí era fuerte, pero le decía, ¿qué pasaría si este argumento o de una entrevista obtienes un contraargumento o no es acogido de la manera en que tú piensas y no has evaluado que pudiera tener ciertas desventajas o pudieras utilizar otros argumentos adicionales? Ya, esto, como le digo, le despertó mucho la curiosidad y al final, bueno, me tuvo que dar la razón porque no puedo mencionar el caso concreto, pero de verdad que se lo pude rebatir y con un planteamiento también y de igualmente que tenía cierta coherencia. Entonces, le desperté esa duda. Entonces, la lección era, si bien podemos estar convencidos, digamos, de una postura, debemos de igual manera ser reflexivos sobre cuáles son las debilidades de nuestra postura y evaluar efectivamente qué argumentos podrían ir en contra de la misma y cómo también defendernos respecto de esos argumentos para poder pues generar un debate bastante enriquecedor, ¿no? Mucho de ello, al menos, y también se los recomiendo, lo he podido ver de estas audiencias
públicas de los casos que lleva, por ejemplo, el doctor Domingo Pérez, ¿no? Yo veo que sí existe bastante desgaste de los abogados, de la fiscalía, porque se preparan bastante para poder estar listos, prestos a poder generar ese debate y poder responder rápidamente sobre ese argumento. Que esto es propio cuando también lo tienes, como digo, claro, ya has hecho una estrategia, has seguido método, ya tienes en orden tus ideas, ya tienes también en orden tus evidencias, sale cuáles son tus debilidades, sabes, conoces tus fortalezas. Tienes que conocerte también. Permite, por supuesto, sustentar eficazmente los requerimientos de búsqueda de prueba, medidas limitativas, toda medida debe ser debidamente motivada, fundamentada, expuesta con argumentos suficientes. Entonces, para lograr esto, como le dije, tenemos que tener una sólida postura. Permite realizar un adecuado filtro de los elementos de convicción y excluir los que puedan resultar sobreabundantes, impertinentes, útiles, inconducentes o ilegales. Esta parte es también muy importante, pues solemos utilizar los términos o al momento de ofrecer pruebas o disponer actos de investigación, con la mención de que deben ser pertinentes, útiles y conducentes. Y a veces pienso yo, obviamos a veces la importancia de evaluar cada una de estas condiciones. Y se puede incurrir en sobreabundancia, tanto en el ofrecimiento de actos de investigación por parte de la defensa, que en realidad no son del todo, digamos, contundentes, y en algunos casos no son idóneos, digamos, habría otros medios de prueba mucho más cercanos hacia el objeto de lo que pretendo demostrar o acreditar. De verdad que ese es un llamado de verdad a reflexión, que en esta dinámica no perdamos pues de vista que la teoría del caso nos debe orientar hacia hacer reflexión sobre nuestro trabajo, a tener un poco más, a mejorar la estrategia en la que podemos ordenar esta información y ofrecer un planteamiento correcto, claro, cierto, veraz, coherente, único, que nos permita también. No tenemos recursos ilimitados, tanto de tiempo, tanto de esfuerzo, tanto de concentración, y por tanto nos va a permitir optimizar eficazmente esos recursos hacia tener una posición lo suficientemente sólida que podamos exponer y, por supuesto, buscar convencer a otra parte. Pueda que nosotros nos hayamos convencido, pero lo importante es que esto lo tengamos que transmitir y trasladar y lograr, pues esto que se dice, que desde la otra parte vea con mis propios, con estos ojos, que me vea desde mi óptica, ¿no? Vale recordar que la pertinencia es que esté relacionado la conducencia y la dignidad, que esté, que esté bastante, sea una información propia, usted es cercano a aquello que quiere probar. Mejor lo pongo un ejemplo. Si quiero probar lesiones, ¿qué será mejor? Además del testimonio, una imagen, un certificado médico legal, lo que vio una vecina a 100 metros de distancia, una cámara de biovigilancia, el testimonio o la cámara de biovigilancia. Quizás la cámara de biovigilancia, ¿no? Claro, porque tiene un registro exacto de los movimientos de las personas y en cómo éstas tuvieron ese conflicto físico, ¿no? Eso es importante. Es más, en algún caso también puede pasar que era un caso creo que de abuso de autoridad. El ejercicio, un abuso del uso de la fuerza del funcionario público sobre un intervenido. Y entonces, los testimonios eran vastos, pero también de los testimonios había algunos aspectos que denotaban cierto perjuicio y probablemente estaban excediéndose un poco en la descripción de los hechos. Y de la otra parte, que, como es obvio y que no están obligados tampoco a reconocer su culpabilidad, había omisión en la información. Pero frente a todo ello y a poder
digamos, discernir la verdad sobre las declaraciones, que puedan motivarse en muchos aspectos, tenía, existían pues las cámaras de seguridad que habían registrado. Entonces, esa era una prueba más idónea inclusive que un testimonio de una persona que pudo haber visto, porque esta tiene un registro fílmico exacto de los movimientos de las personas. Entonces, esa parte es lo que tenemos que ver, que esté relacionado, que sea aquello que esté más cercano sobre aquello que queremos acreditar o demostrar, y finalmente que sea útil. Y la utilidad tiene que ver con el grado de certeza, como le dije. Una cámara de seguridad o un registro fílmico contiene un dato mucho más exacto de la conducta de la persona, de lo que pueda dar un testimonio, porque la memoria es frágil y pueda no recordarse todas las acciones de lo que pudo ser testigo en ese momento, y que no obstante la cámara sí lo pudiera registrar. Probablemente esa cámara a la distancia no tendría el audio, y sí sería necesario el testimonio de la persona que escuchó, y podría dar algunos matices sobre cuál era la forma del trato. Pero vemos que en todos los casos tenemos que evaluar sobre esta actividad probatoria que buscamos que se desenvuelva por parte de la Fiscalía, y que realmente sea pertinente, útil y conducente, y que evite la sobreabundancia. La sobreabundancia de la información es también negativa, porque suma un volumen al expediente, suma un volumen de información, y a veces hay puntos de contradicción que, en vez de aclarar, a veces oscurecen. Entonces, esto de la teoría del caso, bueno, en mi particular opinión, es una responsabilidad de la Fiscalía para pues sostener obviamente una imputación coherente, y también de la defensa, de poder también compartir una explicación, si se quiere, una defensa afirmativa, o cuando menos, ¿no? La colaboración con actos de investigación que nos permitan aclarar estos hechos que son materia de denuncia. Además, nos permite plantear organizar el alegato de apertura en el juicio oral. Nos permite organizar la presentación de la prueba. Ah, Siendo, bueno, podemos orientar sobre el orden en el que sea más conveniente para cada premisa que yo quiero exponer y que quiero dejar bien cimentada en los oídos del juez, ¿no? Permite actuar adecuadamente la prueba material y la prueba documental admitida, hasta con la prueba demostrativa, ¿no? De ofrecer un elemento y mostrarlo, así como en el caso de J. Simpson. Termino nada más con esta expresión, que si no encaja tienes que absolver. También es algo que les recomiendo bastante ver, conocer este caso de O.J. Simpson, y la estrategia que tuvo el abogado en técnicas de liquidación es interesante, de cómo va acentuando ese mensaje. Si no encaja tienes que absolver, por el guante que no le entraba pues en la mano, y que por tanto bajo esa prueba, a pesar que había muchos otros elementos que podían confluir en la tesis de la fiscalía, pero bajo una prueba demostrativa, algo fue bastante, el impacto visual fue muy, muy importante. Dijeron, si ese guante que fue encontrado en la escena del delito no le calza, no debía ser el responsable. Si no encaja, tienes que absolver. Si no encaja las pruebas, tienes que absolver. Bueno, creo que me he excedido del tiempo que tenía previsto para explicar, porque este tema debe ser eh, es relativamente sencillo. Tiene convergencia con muchos otros temas mucho más amplios, pero en realidad es ese punto de partida: orden, estrategia, este, tener muy claro sobre los hechos con los que voy a empezar a trabajar. Como le digo, un enunciado en sábana a veces nos permite o nos perturba en cuanto a la información que es útil para el tipo penal que estoy investigando. Y cuando menos es de verdad de sabios corregir eso, y poder tener un planteamiento mucho más pequeño y suficiente. También en una, en una, como una exposición del doctor Manuel Atienza, en donde dice cómo resolver casos difíciles, explique un poco eso. Que a veces esos casos difíciles, que puedan resultar volúmenes y volúmenes de tomos, a veces el tema en debate son dos o tres aspectos muy puntuales.
Y de verdad, con una buena teoría del caso que puedan ser manejados y compartidos por la defensa y por la fiscalía, podría haber una suerte de mayores casos en los que se recurra a la convención probatoria, porque también la tenemos claro sobre qué aspectos ya lo tenemos comprobado y sobre qué aspectos también vamos a empezar a generar el tema de debate. Sería mucho más instructivo, de verdad, tanto para las partes como para quienes leemos ese tipo de sentencias, porque nos orientamos directamente hacia aquello que es el fundamento clave, ¿no? Para resolver. Y bueno, eso era todo lo que quería compartirles, ¿no? Vean este video de Aurelio Pastor y el doctor Nakazaki y las intervenciones del doctor en los juicios de criminalidad organizada, que son bastante lesionadores sobre técnicas de litigación y sobre cómo hacen su planteamiento estratégico de la teoría del caso. Es, son bien bonitos casos que voy siguiendo siempre. Bueno, desearles que sigan usando buena salud con sus familias y que le dediquen a mayor de los esfuerzos a ser cada día mejores personas para el mundo. Nada más, Nilton quería comentarles sobre el tema.